Muy bien, tenemos lucha. ¿De qué se trata este tema? Bueno, vamos a conocer cómo cuidar nuestra posición de autoridad. Porque esto es lo que ve el diablo en ti. Si tú no cuidas tu autoridad, esto es lo que ve el diablo en ti. Tienes cara de punching ball. ¿Ok? Y anda buscando como león rugiente a quien devorar. Si lo ponemos en términos pugilísticos, anda buscando darte. ¿Ok? Golpearte. Pero el diablo puede hacer contigo lo que solo tú permitas que te haga. El diablo puede hacer contigo lo que tú permites que te haga. Tenemos autoridad sobre el enemigo y debemos estar ejerciéndola. Somos la iglesia triunfante. Fuimos libres de la autoridad del reino de las tinieblas. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros, mas nosotros podemos darle autoridad sobre nuestras vidas. Es como tener un auto. El auto está a su nombre, ¿cierto? El auto es suyo. Pero usted puede pasarle las llaves a otra persona, ¿cierto? Y esa persona puede tener un accidente. Mira, el auto es tu vida. El propietario es Cristo. Pero tú le das las llaves a quien tú quieres. Las llaves de tu vida. Y si se las pasas al diablo, adivina cómo vas a encontrar tu auto. Sin radio, parado en ladrillos, sin llantas, ¿cierto? Y eso sería un buen destino. Amén. Si bien no tenemos guerra, hay lucha, dice la palabra de Dios. Amén. Efesios 6 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo te está acechando. Y te es necesario tener la armadura de Dios para estar firme en contra de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, tenemos lucha. Y esta no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, que están viniendo a hacer nada. Amén. Aún así, están tratando de llevarse a todos los que puedan al infierno. ¿Comprende? Están dando braceadas de ahogado. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay lucha. Somos el cuerpo de justicia. Somos el ejército de ocupación. Llevamos cautivo a los pies de Jesucristo a todos sus enemigos, que no son carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, venga conmigo, Hebreos 10, 11. Hebreos 10, versículo 11, dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está esperando? Que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Ahora, ¿esto cómo va a ser hecho? Por medio de nosotros, por medio del cuerpo de justicia. Estamos para someter, estamos para sojuzgar. ¿No fue eso lo que le dijo Dios
Adán. Bueno, ¿no fue lo que recuperó Jesucristo? Posición y condición del hombre sobre la tierra en Cristo. Bueno, tenemos que hacer ese trabajo, someter y sojuzgar, y llevar cautivo a los pies de Cristo a todo enemigo, colocar por estrado de sus pies a todo enemigo. Cristo está esperando que usted haga esto. Y para esto es la autoridad que se le ha entregado, para someter, para sojuzgar, para conquistar, para reinar, para subyugar. No tenemos guerra, tenemos lucha. Está la resistencia, por decirlo así. Son los que quedaron después de la guerra. Esto es como el Vietcong. Amén. Sigue allí metido en túneles, escondidos, colocando minas, preparando maquinaciones, preparando artimañas, engañando. Amén. Pero gloria a Dios, tenemos la armadura de Cristo. Gloria a Dios, tenemos su palabra. Gloria a Dios, tenemos su espíritu. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos la iglesia triunfante. Amén. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes contra las artimañas, las mentiras del diablo. Contra el engaño del diablo. Para eso es la armadura. Para eso necesitas someterte a Dios. Porque si te sometes a Dios, vas a tener puesta toda la armadura. Porque vas a estar sometido a la palabra. Vas a creer la palabra, vas a hablar la palabra, vas a obrar la palabra. Es fácil colocarse la armadura. Amén. Mira, el diablo de alguna manera quiere robarte autoridad. El diablo de alguna manera quiere también llegar a usarte. El diablo usa personas. Mira lo que dice Mateo 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Se da cuenta? Estoy enseñando otra cosa nueva desde la misma escritura. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Avanzo hasta el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegas a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿A quién hablaba? A Pedro. Bueno, ¿no era este Pedro que había tenido un conocimiento revelado por el Padre hace segundos? Pedro fue usado por el diablo para hablarle a Jesús. Y Jesús vio detrás de sus palabras la influencia diabólica. ¿Se da cuenta usted de esto, no? Jesús vio detrás de las palabras de Pedro la influencia del diablo en su vida. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Usted se imagina al pobre Pedro
¿Cómo tiene que haber quedado? Lo que me dijo. No vengo más a esta iglesia. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Sabe qué? Hay gente así. Yo los veo y al escucharlos son el diablo mismo hablándote, tratando de mermar tu fe. Tratando de mermar tu fe. Recuerdo la historia de un pastor que viajó con su madre y durante todo el camino su madre tenía una mala actitud. Su madre y sus hijos iban con él, su familia. Y sus hijos estaban por la tarde vestidos de manera liviana y la madre empezó a decirle, vístanse porque si no se van a resfriar. No, mamá, no se pueden resfriar, les dijo el predicador. Bueno, al cabo de 5 o 10 minutos, vístanse, abríguense, porque se van a resfriar. Mamá, ellos no se pueden resfriar. La llaga de Jesucristo los ha sanado. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos sanados. Bueno, digo yo. De pronto en la noche, ¡achú! ¡achú! El pastor se levantó, oró en lenguas, declaró la palabra, reprendió a la tos. A la media hora, el pastor se levantó, fue, reprendió la tos, oró en lenguas, cesó la tos. A la media hora, camino a ver a su hijo, aparece la mamá y le dice, reconócelo, tu hijo se enfermó. El pastor se da vuelta y le dice, cállate, Satanás, sal delante de mí. En el nombre de Jesús, mi hijo es sano. La mamá quedó muy ofendida. Mire, yo no le sugiero que haga esto. ¿Ok? Puede ser poco apropiado. Pero al día siguiente tuvo oportunidad de ministrar a la mamá y decirle, mamá, ¿usted se da cuenta que sus palabras eran palabras totalmente carentes de fe? Yo cuántas veces les he enseñado que Jesús nos sanó por su preciosa llaga. Entienda que el diablo le estaba influenciando para enfermar a mis hijos. Sus declaraciones eran declaraciones diabólicas. ¿Puede comprenderlo, mamá? Sí, hijo, lo comprendo. Bueno, hasta el día de hoy son grandes amigos. Pero la mamá no viaja más con él. Los niños se colocan chaleco apenas la ven. No, es broma. Bueno, son muchas las personas que están a nuestro alrededor siendo usados por el diablo. Usted tiene que aprender a identificarlas. Átelos en silencio. Te ato, Satanás. Cállate en el nombre de Jesús. Yo de repente, a mí, no sé, hay visitas que tenemos familiares, gente que queremos mucho, que a mí me cuesta poder estar sentado en la misma mesa porque es una declaración de incredulidad tras otra declaración de incredulidad. Hoy los niños llevan mucho rato en la piscina, se van a refrescar. Y tú les has enseñado cada vez que vienen fe. Pero ellos persisten en declarar maldición sobre la vida de tus hijos. No des pie al diablo para que esté hablando de tus hijos. Hijo, no des pie, no lo toleres, no lo permitas. Sal delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me eres tropiezo. ¿Usted ya lo hizo, Carla? ¿Sí? Ya. Bueno, Jesús lo hizo, no te preocupes. Conozco a otro pastor que cuando venían a decirle lo que tenían que hacer, también trataba así a los hermanos. Oye, pastor, yo creo que usted tiene que ir y reprender a este hermano. Mire, ese es el diablo.
Ese es el diablo. Ahora, tú me vienes a enseñar a mí cómo hacer, pastor. Qué interesante. Yo lo haré cuando lo estime conveniente y el Espíritu Santo me lo diga. Hay gente que no entiende que yo sigo el Espíritu de Dios. Que espero el minuto. Espero la luz verde. Espero la luz verde. Este minuto. Gracias, Señor. Ten compasión de ti. Fíjate en ti primero, Señor. Fíjate en ti primero. En ninguna manera sufras esto, te acontezca esto. Pero ¿qué dice el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cómo te va a tentar el diablo? No te niegues. Fíjate en ti primero. ¿Cómo te va a tentar el diablo? No te niegues. Fíjate en ti primero. Oye, ¿quién más importante que tú en la tierra? Tienes que amarte a ti para poder amar a los demás. Amate a ti primero. El diablo va a torcer la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué te va a decir el diablo? Salva tu vida, salva tu matrimonio, salva tu negocio, salva tu familia. Esa iglesia te está separando de ellos. Esa doctrina, ese Jesús. Usted lo está escuchando últimamente. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No te crucifiques, Jesús. No te niegues a ti mismo. ¿Cómo es eso de negarse a sí mismo? Eso te va a decir el diablo. Eso te está diciendo el mundo a gritos. No te niegues, porque tú te lo mereces. Todo está a tu alcance. Red Bank, Visa, porque tú te lo mereces. No te niegues. Todo está a tu alcance. ¿Sí o no? El diablo. Ese es el diablo mismo. Usando personas, usando medios de comunicación. Y el diablo está continuamente hablando a tu alrededor. El diablo continuamente está tratando de bajarte de tu posición de autoridad. Él quiere que tú bajes la defensa. Mira lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... El espíritu que ahora opera. Hay gente usada. Mire, no quiere decir que son hijos desobedientes de Dios, sino que son potenciales hijos, pero desobedecen al Evangelio. No creen en Jesucristo. ¿Ok? Ellos son operados. Y también muchos cristianos. Pero estoy aplicando esto en el contexto. Está hablando de los que van con la corriente de este mundo. Está hablando de los que estaban muertos en delitos y pecados. Amén. Ellos son operados. En el fondo, el espíritu o el príncipe de la potestad del aire es el operario. ¿Ok? Y ellos son la máquina. Entonces, no te extrañes de que así como fue usado Pedro, alguien a tu alrededor se acerque, siendo operado por el príncipe de la potestad del aire, para molestarte, para mermar tu fe, para desviarte.
¿Y cuántos de ellos se acercaron a estas vacaciones? Comisionados para esto. Amén. Ese espíritu opera ahora. En este mismo minuto está operando. Amén. Usa incrédulos y quiere usarte a ti. Romanos 6:16. Esto lo vimos con Adán, ¿se recuerdan? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si tú te sometes al pecado, te haces esclavo del pecado y al autor del pecado, y esto para muerte. La muerte se manifestará al hacerte esclavo del pecado. Amén. Porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Si tú te sometes como esclavo para obedecer al autor del pecado, muerte, destrucción y robo es lo que vas a cosechar. Si tú te sometes a la obediencia, te sometes para justicia. Al contrario, que si te sometes al pecado, te sometes para muerte. O te sometes al pecado para muerte, o te sometes a la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando te cedes al pecado, te estás cediendo al diablo. Estás sirviendo al autor del pecado. Cuando te cedes a la obediencia, sirves a Dios. Te cedes a Dios. Tú decides a quién te cedes. O a Dios o al diablo. A tu alrededor se manifiesta el reino al cual estás sirviendo. Si te has sometido a Dios en obediencia, el reino de los cielos se manifestará. Si te has sometido al pecado, por ende al diablo, el reino de las tinieblas se manifestará. ¿Tiene autoridad el reino de las tinieblas? No. Pero tú diste autoridad al diablo. Tú decidiste someterte al pecado. Por tanto, su reino, la tiniebla, la muerte, se puede manifestar en tu vida. A tu alrededor se manifiesta el reino al cual estás sirviendo, al cual te estás cediendo, sea luz o tinieblas. Y esto dependiendo de a quién estás sirviendo. Recuerda que la mente en las cosas de la carne es muerte. Mas la mente tras el espíritu es vida. Debemos conocer que nuestras acciones, palabras, tienen consecuencias. Existe un enemigo y este está esperando poder usarte para destruirte y destruir a otros. Como preguntaba hoy día Cristina, hay una palabra que dice despierta. Bueno, aquí está. ¡Despierta! Mira lo que dice Santiago 3. Voy a ir para allá. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, si tú refrenas tu lengua, eres capaz de dominar al resto de tu cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. O sea, la lengua, está diciendo el apóstol Santiago, es el timón de tu vida. Por donde el que las gobierna quiere. Así son dirigidas las grandes naves con un pequeño timón. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No estoy diciendo que todo lo que tú hablas es maldad, pero la lengua en sí, en el hombre natural, habla de continuo maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. ¿Habrá tenido suegra este sentido? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y aquí venimos aquí. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Miren, de repente yo veo en Facebook y veo algunos comentarios de algunos que tengo agregado, y sabe que yo digo, ¿cómo tienen este lenguaje de camionero perverso siendo tan lindos? ¿Cómo pueden hablar así? Groseros, maldicientes. Cristianos, estoy hablando de cristianos. No puede ser. Esto no puede ser. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La sabiduría con celos amargos y contención no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, sensual o animal, es diabólica. ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestre con su conducta que es sabio. Muestre con sus palabras que es sabio. Si estás lleno de celos amargos y contención o peleas, no te jactes, no mientas contra la verdad, porque esta sabiduría es diabólica. Esos que comienzan a pelear, esgrimando sabiduría, empiezan a contender. Esa sabiduría es diabólica. Porque donde hay celos, donde hay envidia, donde hay excitación mental negativa y contención o rivalidad, ambición egoísta, allí hay perturbación, allí hay confusión, allí hay desarmonía, allí hay rebelión, peleas, intriga y toda obra perversa. ¿De qué estamos hablando? De la lengua. Porque donde hay celos, donde hay envidia, donde hay contención, pelea, rivalidad, ambiciones egoístas, allí hay perturbación, allí hay confusión, hay desarmonía, hay rebelión, hay peleas, hay intriga y toda obra perversa. ¿Hay algunas obras perversas? No, toda obra perversa. 1 Corintios 13:32 dice, 33, pues Dios no es Dios de confusión. Donde hay celos, donde hay contención, allí hay confusión. ¿Qué quiero decir? Donde hay celos, donde hay contención, donde hay peleas, donde hay rivalidad, allí no está Dios manifestándose. Porque allí hay confusión, allí hay perturbación, y Dios no es Dios de perturbación, sino Dios de paz. Dios no es Dios de confusión. Si hay confusión en tu vida, adivina de dónde viene. Vienen de los celos, de la envidia y de la pelea, de la rivalidad, de la contención, de la ambición egoísta.
14:32 dije. ¿Me equivoqué? Ya, perdón. Gracias, hijo. Si hay confusión en tu vida, adivina de dónde viene. ¿A quién te has subordinado? ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué es lo que se está manifestando en tu vida? Dime lo que se está manifestando y yo te diré a quién te has sometido. Si lo que se manifiesta es muerte, adivina a quién estás sirviendo. No te estoy diciendo que no estás en Cristo, pero en Cristo puedes seguir a la carne o al espíritu. Yo pues preso en el Señor, dice Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno. Lo dije la semana pasada, el Señor volvió a hacer hincapié en esto. Hay un caminar digno y un caminar indigno de la vocación con que fuimos llamados. Debemos andar con humildad y mansedumbre, no con celos y contienda. Debemos soportarnos con paciencia. ¿Sabe por qué dice aquí el apóstol Pablo que hay que soportarse? Porque hay que soportarse. Simple, ¿no? Él tenía experiencia en levantar iglesias. Hay que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que estar atentos, dispuestos, solícitos a cuidar, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada vez que se inicia una contienda, deténla. Esto es sabiduría del diablo. Esto es diabólico. Y se va a manifestar a lo que nos estamos cediendo. Toda obra perversa se manifestará en ese lugar. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Después es pacífica, amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta sabiduría que elimina toda obra perversa y toda confusión es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, no hace mal, no es grosera, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es sincera, es amable, es pura, es humilde, es misericordiosa. Sé sobrio. Y ser sobrio es lo contrario de ser ebrio. Contrólate. Sé manso. O refrena tu lengua. Cuidado con lo que estás hablando. Velen. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, no se preocupe, porque el que está en ustedes realmente es el león de Judá. Y él anda como león. No es león, pero anda con esa actitud. Buscando a ver, ¿quién me cede su autoridad? ¿Quién me abre la puerta? La desobediencia, el pecado, son las carreteras por las cuales el diablo entra libremente, sin pagar peaje ni tag, a tu vida. Y suena pip pip, muy bien. Pero no para al cual resistid firmes en la fe.
Sométete a Dios. ¿Cómo resistes al diablo? Someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Cómo resistes al diablo? Sometiéndote. Sometiéndote a Dios. Siendo obediente a la palabra. Haciendo la palabra. Hablando la palabra. Pensando la palabra. Viviendo en la palabra. Sométete a Dios. Si la palabra lo dice, es verdad. Si la palabra lo dice, yo lo hago. Se acabó. Puente cortado para el diablo. No hay acceso. No hay acceso. Y lo único que le va a quedar es rondarte. ¿Cuándo me abre la reja? ¿Cuándo pavimento un camino para yo poder entrar? Hay pelea. Aquí hay pelea. Aquí hay toda clase de perversidad. Perversidad, ven conmigo. Confusión, ven conmigo. Muchos de ustedes no quieren que la muerte se manifieste en sus vidas. Muchos de ustedes no quieren perder el trabajo, muchos de ustedes no quieren perder a sus hijos, muchos de ustedes no quieren enfermarse, pero ¿sabe qué? Hacen escaso o nulo esfuerzo para mantenerse humildes, mansos, con sabiduría del cielo, puros. Muchos de ustedes hacen nulo o escaso esfuerzo para cuidar las palabras de su boca. ¿Qué te pasa tal por cual? Que te pun, que te pin, que te poin. Cuando usted va manejando, oye, pero si nadie me escucha, no importa. Estás desatando poder. Tus palabras desatan poder. Sé sobrio. No te comportes como un ebrio. Ten control de ti mismo. No le des acceso al diablo. No lo dejes devorarte. Pero a algunos métele sal. Métele orégano. Métele pimienta. Diablo, mira, mira. No, yo no hago eso. Bueno, ¿por qué no cuidas tus palabras entonces? ¿Por qué te expresas como camionero iracundo? Y ebrio. Cuida tu boca. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene. Oye, esto te conviene. Como conviene a santos. Es un inconveniente. No te conviene andar en desamor, andar con celos, andar en contienda. No te conviene. Allí habrá confusión. Allí habrá toda clase de perversidad. Mira, ándate al último minuto. No el último lugar del mundo, ni a la punta del cerro. Ándate al último minuto en donde hubo confusión y perversidad en tu vida y examínalo. Celos, contienda, malas palabras, sabiduría terrenal, sensual, diabólica. Fornicación ni siquiera se nombre. Fornicación ni siquiera se nombre. Infidelidad ni siquiera se nombre. Usted puede fornicar espiritualmente y carnalmente. Fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Fornicación espiritual es no ser fiel al Señor.
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, falta de honestidad, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen. Nuevamente, no convienen, hijos. Esto no les conviene. Sino antes bien, acciones de gracias. Aleluya, gracias, Señor. Tú eres bueno. ¿Sabes por qué? Porque tus palabras desatan el poder del reino del cual provienen esas palabras. Comienza a dar acciones de gracias al Dios de los cielos. Vas a desatar el poder del reino de los cielos en tu vida. Controla tu proceder. Controlas tus palabras y ahora controla tu proceder. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque puedes vivir por el Espíritu, mas también andar tras la carne. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Gálatas 5:22. Falta una parte, si no me equivoco. Efesios 5. Envidiándonos unos a otros. Celos amargos. Contienda. Nuevamente, ¿se da cuenta? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Esta versión dice también, envidiándonos unos a otros. Celos amargos, eso es envidia. Irritándonos unos a otros, contienda. Allí hay confusión y toda clase de perversidad. Allí se manifiestan las tinieblas. ¿Por qué? Porque tú no has cuidado tu posición de autoridad. Porque tú le entregaste las llaves de tu vida al diablo. Necesitas controlar tus acciones y reconocer que las tinieblas están tratando de influenciarte día tras día. El diablo quiere devorarte y puedes ejercer tu autoridad de creyente, mas si estás sirviendo a la injusticia, si te estás cediendo al pecado, estás sirviendo al diablo. No hay nada más ridículo que decirle: Satanás, te reprendo, pero te sirvo, mi Señor. Es ridículo, ¿no? ¿De qué te va a servir tratar de ejercer autoridad sobre el diablo? ¿Por qué me reprendes y me sirves? Te va a decir el diablo. Cállate. Cállate. Me has cedido tu autoridad. Tus palabras y tu conducta son las más poderosas declaraciones de fe que hay sobre la tierra. Esto lo retuiteó la Nico el otro día, creo, ¿no? Tus palabras y tu conducta son las más poderosas declaraciones de fe que hay sobre la tierra. Dime qué hablas y qué haces y te diré quién es tu Dios. ¿A quién estás sometido? ¿A quién te has cedido? Si dejas una puerta abierta, vendrá con el propósito claro de robar, matar y destruir. Es experto en eso. Lleva milenios haciéndolo.
Kill Bill queda chiquitito al lado de Satanás. Sabe hacerlo. Ábrele la puerta. Y eso es lo que vas a cosechar. Muerte, destrucción, robo. Dios quiere que te cedas a Él, de manera tal que su poder y bendición se manifiesten en tu vida. Satanás, por su parte, desea que tú te cedas al pecado para así servirle a Él, y que la muerte, la tristeza, la depresión, el enojo y todo tipo de perversidad se manifieste en tu vida. No importa lo que estés haciendo, o estás obedeciendo a Dios o obedeciendo al diablo. No importa lo que estés haciendo. O estás obedeciendo a Dios o estás obedeciendo al diablo. No hay término medio en esto. No, si esto aquí puedo yo navegar en esto. Aquí no estoy desobedeciendo a Dios, tampoco me estoy cediendo al diablo. No, no. Si no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo al diablo. No hay término medio. No hay plomo en esto. O es blanco o es negro. Examina tu proceder, tu pensar, tus actitudes, tus emociones. ¿A quién sirves en este mismo minuto? Cada vez que haces algo, estás desatando poder espiritual, sea de Dios o del diablo en tu vida. Cada vez que dices algo, cada vez que haces algo, estás desatando poder espiritual. Ve allí una mentira del diablo. No, si esto no es espiritual, esto es... Lo escuché muchas veces. Oye, si esto es trabajo. No tiene nada que ver con lo espiritual. Pero mi trabajo es espiritual. Cuando yo cuando trabajaba vendiendo, yo iba a visitar a un cliente, eso es espiritual. Cuando yo estoy comprando, vendiendo, enseñando, los que son profesores, eso es espiritual. Son declaraciones espirituales. Vende mintiendo, te has cedido al diablo. Deja de pagar impuestos, te has cedido al diablo. Así es. Todo es espiritual. Cada acto de tu vida, cada palabra es espiritual. Y desatan el poder de Dios o el poder del diablo. Bueno, tú decides. Él es el tentador. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, evidentemente, con mal. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cuál es la clave? No dejes que la concupiscencia conciba. Porque va a dar a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mire, el pecado es concebido en sus malos pensamientos, sus concupiscencias. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, malos pensamientos. Cuando uno es atraído y seducido por los malos pensamientos. Cuando tú te dejas atraer y seducir de tus malos pensamientos, vas a concebir maldad y dará a luz pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Tristeza, pobreza, enfermedad, depresión, soledad, todo lo que lleva progresivamente a la muerte. El pecado es concebido en sus malos pensamientos, que a su vez generan malas emociones. Cada vez que tienes una emoción negativa, sea amargura, enojo, ira, temor u otra, concibes tinieblas que puedes dar a luz, que puede dar a luz una depresión, un suicidio, peleas, separación, contiendas, murmuraciones, mentiras, engaño, fornicación, guerra, genocidio. No sé, imagínate lo peor.
Esto evidentemente si te dejas seducir y atraer por esas concupiscencias, por esos malos pensamientos, por esas malas emociones. Una mala emoción viene de un mal pensamiento. Siento que aquí no me aceptan. ¿Qué viene? Una mala emoción detrás de eso. Me siento rechazado. Me siento solo. Estoy triste. Qué deprimido estoy. ¿Y en qué termina? Dando a luz el pecado. Me voy a drogar para pasar esta situación tan triste. Pobre de mí. Autodestrucción. Autocompasión. Muerte. ¿Comprende? ¿Dónde está el campo de batalla? Nadie quiere dar a luz este tipo de cosas. Aún así muchos se dejan llevar por sus pensamientos, se dejan seducir y atraer por sus concupiscencias y engendran por voluntad propia lo que dan a luz, la tiniebla. Cuidado con lo que incubas en tu corazón. Todo parte de una semilla muy pequeña. El diablo está continuamente intentando sembrar su semilla en ti. Pero debes recordar que la primera autoridad que tienes es sobre tu propia persona. Tienes autoridad sobre tus pensamientos. ¿Qué decía David? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. Le daba órdenes a su alma. A ti te digo, alma, bendice al Señor. Bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Pensamientos, bendigan al Señor. Conocimientos, bendigan al Señor. Emociones, bendigan al Señor. Tú decides qué pensar. Tú decides qué hablar. Tú decides qué obrar. Tú decides si seguir a la carne o al espíritu. Tú decides servir a Dios o al diablo. Tú decides obrar justicia o caer en pecado. Tú decides. Tú tienes la autoridad. Usted no puede ser tentado con algo que no está pensando. Dale cabida a la concupiscencia y va a concebir. Dale cabida al mal pensamiento y va a concebir. Va a dar a luz el pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, viene la muerte. La justa paga del pecado es muerte. El diablo lo sabe. Sabe cómo funciona. Él quiere darte la justa paga. Efesios 4:26, con esto ya voy terminando. Dice claramente, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Allí la palabra lugar viene del griego topos, que es un lugar para habitar. Es una licencia, es un poder. Airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto con cada cosa. No pequen. No mientan. No roben. No se enojen. No peleen. No den lugar al diablo. No pequen. No den lugar al diablo. Si pecan, dan lugar al diablo. Si pecan, dan un lugar para habitar al diablo. Si pecan, dan licencia al diablo. Para conducir usted necesita una. ¿Quién te la da? La autoridad. La municipalidad es la autoridad al respecto. ¿Cierto? ¿Quién eres tú? La autoridad. Tú das licencia al diablo para conducir en tu vida. Tú das un lugar para habitar.
Si pecas, tú das poder al diablo. Tú das autoridad al diablo. No peques. Sométete, resiste y huirá de ti. No ignoren las artimañas del diablo. Miren, el diablo ha sido muy astuto. Todo lo que los rodea está bombardeando vuestra mente para que piensen sus pensamientos. El mundo te va a hablar de tolerancia, pero la tolerancia es libertinaje. Ten cuidado, sé sabio. Él trajo vida. Él quiere que la vida se manifieste por medio de nosotros. Cuida tus palabras, cuida tus obras. No pierdas tu posición de autoridad. Gracias, Señor.